Iniciar nuestra grabar ya, ahora sí. Y les voy a pedir que me acompañen, por favor, a orar. Vamos a poner este tiempo delante de nuestro Dios y pedirle su dirección en esta clase, ¿vale? Señor Jesús, te damos gracias. Gracias por la oportunidad que nos das de acercarnos hasta tu presencia, Señor. Gracias por el privilegio que nos das de servirte. Ponemos este tiempo sublime, Señor, en tus manos. Te entregamos todo lo que podemos traer en nuestro corazón y en nuestros pensamientos. Y te pedimos que tú hagas la obra maravillosa, Señor, que tienes preparada para nosotros. Dirígenos en esta clase, Señor, que sea tu palabra la que podamos estudiar, que seas tú, Señor, a quien podamos estudiar y de ti, de quien podamos aprender. Por favor, dirígenos, toma el control de esta clase, Señor, y que se haga tu hermosa voluntad. No queremos distraernos en nada, queremos meternos completamente lleno a lo que tienes en esta mañana para nosotros. Por favor, dirígenos y hágase tu voluntad en este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, la semana pasada pudimos evaluar un poco la situación y la circunstancia en la que eh, Dios levanta a un líder como David, eh, ante una situación crítica, mencionábamos, ante una situación crítica, los líderes van a surgir y van a ser puestos por parte de Dios. El liderazgo es influir, el estar perdón, en posición de liderazgo. Hablamos que es en el significado que el liderazgo es estar en posición del líder, estar haciendo la función del líder. Y algo que tenemos que evaluar nosotros siempre es la forma que tenemos de influir en las personas. Hoy todo lo que hagamos, todo lo que digamos, la forma en la que vivamos, la forma en la que nosotros nos comportemos, va a influir completamente en las personas que quieren o empiezan a caminar a nuestro alrededor o caminar junto con nosotros. Siempre tenemos, por supuesto, el centro va a ser Jesús, el centro va a ser Dios, eso es indudable. Y una frase que de repente se dice mucho es que la gente tiene que ir a la iglesia a buscar a Dios y no ver la vida o no ver propiamente un hombre. Y eso es real. Nosotros vamos a nuestra congregación o a la iglesia, por supuesto, a buscar de Dios. Pues a quién más, dice Pedro, cuando Jesús, cuando Jesús lo cuestiona y le dice, Señor, ¿a quién más iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, ¿a quién más iremos si no es a Él? Pero no podríamos solo quedarnos con esa frase, decir, bueno, yo voy a la iglesia a buscar a Dios y no voy a buscar un hombre. Es real, pero eso le quita peso y mucho valor a la forma de vida del hombre. Entonces, nosotros somos influencia. La forma en la que nosotros caminemos, dijo el apóstol Pablo, que le dice, bueno, escribe el apóstol Pablo y dice textualmente esos versos, sed imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Eso quita completa y echa completamente abajo la frase de voy a una iglesia solo a buscar de Dios. Por supuesto que vamos a la iglesia solo a buscar de Dios. Indudablemente solo vamos a buscar de Él. Pero el hombre tiene un peso importante en la orden, bueno, en la orden de indicación. Ay, perdón, se me cayó algo acá. Que Dios le ha instruido al líder para dirigir al pueblo. Perdón, la forma en la que nosotros caminemos va a instar mucho del Dios que nosotros predicamos y que nosotros enseñamos. La forma en la que nosotros avancemos y vivamos le va a mostrar a nuestra familia, le va a mostrar a las personas que nos rodean quién es el Dios del que nosotros hablamos. Hubo hombres en la Biblia, como el caso, por ejemplo, de Abraham, un hombre justo, un hombre que la Biblia lo describe como un hombre justo, un hombre ante los ojos de Dios que era justo, que hacía las cosas correctas. Yo me imagino que si Abraham tenía que partir el pan en 10 y eran 11 personas, Abraham buscaba la forma de a las 11 personas darle de comer, porque eso era justo. Hacía las cosas justas delante de Dios. No tenía como ciertos privilegios uno más que otro,
Sin embargo, Abraham también tuvo sus errores en su camino. Por eso la Biblia nos deja ver la luz y sombra de todos los hombres en la Biblia. La influencia determinará mucho qué tan buen líder nosotros podríamos ser o qué tan buen líder es una persona. ¿Por qué? Porque la influencia hará que las otras personas tomen buenas o malas decisiones. La forma en la que David les enseñó, ahorita lo vamos a ver más adelante, pero la forma en la que David le enseñó a sus hombres a tirar gigantes fue una. La forma en la que Saúl se escondió ante la amenaza de un gigante también fue una. Ahí se determinó mucho el caminar y el avanzar, por supuesto, tanto de Saúl como de David. Vimos previamente que Saúl ya se había equivocado con Dios, pero Dios le dice algo muy interesante. ¿Recuerdan el pasaje que leímos de cuando Saúl desobedece a Dios? Ahí influye mucho la parte de la influencia, valga la redundancia, porque Saúl le dice a Samuel algo interesante. El pueblo quiso hacer esto y esto y esto, y yo no pude impedirlo. ¿Por qué Saúl, como líder, en la posición de liderazgo, no fue tan firme y tuvo el carácter tal para dirigir al pueblo a hacer lo correcto y el pueblo terminó haciendo lo que el pueblo quería y Saúl terminó aprobando lo que era incorrecto delante de Dios? Al final del día, Saúl sabía perfectamente lo que Dios le había mostrado, lo que Dios ya le había dicho. La indicación ya la sabía. Sin embargo, estaba dándole vueltas, vueltas, tratando de justificar que no tuvo el carácter necesario para dirigir al pueblo. Algo importante que nosotros tenemos que identificar siempre es que no debemos de ser piedra de tropiezo para otras personas. Nosotros tenemos que ser quienes impulsen a las personas. Un líder tiene que tener muy identificado el tipo de personas con las que trabaja. No es la misma forma de dirigir a una persona de la tercera edad que un joven de 12 o 13 años. No es lo mismo trabajar y encaminar a un adolescente, perdón, entre 12 y 13 años o a un preadolescente entre los 11 años que a un joven de 30 o 35 años. De repente, en algunos lugares, podemos ver que la misma línea de enseñanza es para todos. Ojo, no, lo que puede ser el tema, por ejemplo, podemos hablar de este tema de influencia, pero no es lo mismo darlo a personas adultas que darle un ejemplo de influencia a un niño, a un párvulo, a un niño de 9, 10 años. Enseñarle cómo se influye en otras personas. No se le enseña de la misma forma. Y una persona que está en la posición de liderazgo siempre tiene que identificar la forma de enseñanza al diferente tipo de personas basándose mucho en la edad. De repente nosotros podríamos ser piedra de tropiezo. Y la Biblia dice en Mateo 18, 6, 9, dice, mejor te hubiese sido colgarte una piedra de molino de asno en el cuello y echarla al mar que ser piedra de tropiezo de uno de mis hijos. Estoy parafraseando un poco los versículos, pero eso es en esencia eso es lo que dice. Más te vale ubican una piedra de molino de asno. ¿Saben cómo es? Bueno, búsquenla, hay que buscarla. Una piedra de molino de asno. Eran unos molinos como si fuera un pozo, digamos, y alrededor del pozo corría como una rueda y una rueda muy grande de piedra. Y esa rueda hacía que se fuera moliendo y estaba conectada como a un palo hacia un asno que iba dando vueltas y eso funcionaba como un molino. Es imposible que una persona se ponga eso al cuello y salga del mar. Dice, eso es mejor que hagas que ser piedra de tropiezo a una persona que es mi hijo. Y de repente, nosotros en nuestro liderazgo, no es como que le andamos poniendo el pie a las personas. No es como que les estemos poniendo el pie a las personas. Pero de repente, nosotros no influimos de tal manera que las personas hagan lo correcto.
No es que les estemos poniendo ahí una trampa para que se caigan y se tropiecen, pero de repente el liderazgo no es impulsivo, o sea, no me refiero a la actitud de ser una persona impulsiva, sino impulsar a las personas. Nosotros en el liderazgo tenemos que tener ese carácter de poder ser una plataforma e impulsar a los demás a que logren cosas mucho mayores en Dios, más que nosotros. Culturalmente, culturalmente, tanto en México como en Latinoamérica, somos países que de repente preferimos ver crecernos a nosotros mismos que ver crecer a la persona de al lado. Vemos crecer a una persona de al lado, vemos crecer a una persona incluso de nuestra propia familia y a veces no nos gusta y el corazón salta y el corazón brinca. Ah, ya se compró un coche nuevo. Ah, ya tiene una casa. Ah, ya tiene esto. Está avanzando. Y mire, se metió con Dios y Dios le empezó a añadir estas cosas. Y su familia se ve muy feliz. Y ta, 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 ta. De repente el corazón se puede tornar ciertamente envidioso. Eso es la característica que tuvo Saúl. Saúl, cuando Dios le da la oportunidad de tirar al gigante, Saúl, de eso que David lo tira, lo ve Saúl, y entonces cuando les dicen, Saúl tiró a sus 1000, pero David tiró a sus 10,000, entra un espíritu de envidia en el corazón de Saúl. Y de repente nosotros, y muy culturalmente, somos personas que podemos tener esa tendencia a no impulsar a los demás a crecer, sino ser personas que no nos gusta ver crecer a los demás. Y eso posiblemente pueda ser también una piedra de tropiezo, de no ser quienes estemos impulsando a los demás a cumplir el propósito de Dios en sus vidas. Una prueba importante para saber si nosotros estamos en la posición de liderazgo es voltear atrás y saber si alguien está siguiendo nuestros pasos. Si hoy volteamos hacia atrás en nuestra vida en el sentido figurado, y no vemos a nadie atrás de nosotros que va siguiendo nuestros pasos, es un muy buen momento para cuestionarnos si algo no estamos haciendo bien. Es un muy buen punto en esta materia y en este avanzar del primer semestre para evaluarnos, autoevaluarnos y decirnos, nadie tendría que, el único que podría evaluarnos es Dios, por supuesto, y nosotros mismos al hacer una autoevaluación y una retrospectiva de cuál es nuestra forma de caminar. Jesús ubicaba muy bien el tipo de personas que lo seguían. Había un matón, había una persona que lo iba a engañar, había pues un joven que era muy, muy, muy propositivo, muy impulsivo, como que siempre quería opinar, un Pedro. Había dos hermanos que sus papás eran como sus promotores o como sus managers que querían impulsarlos porque le decía a la mamá de los hijos del trueno, dice, Señor, ¿qué necesitamos para que estos dos se sienten al lado tuyo? Sí, había como diferentes características, pero eran hombres comunes y corrientes tal y como nosotros. Eran hombres muy comunes, como nosotros, como cualquiera de nosotros. Eran hombres con características diferentes, pero el maestro los conocía muy bien. Pero algo él se aseguró, que ellos caminaran atrás de él. Era tal la influencia de Jesús que se paró enfrente de un hombre, hizo un milagro, llenó su barca de peces y le dijo, venid en pos de mí y yo los haré pescadores de hombres. En la Biblia, cuando podemos ver que Jesús manda a los 70 discípulos, les voy a recomendar como una asignación, no como tarea, sino como una asignación personal, que lean esos textos en los evangelios cuando Jesús manda a los 70 discípulos, porque manda a los 12, pero después hay una parte donde habla de los 70 y manda 70 y dice que los manda, les da poder, los manda a predicar el evangelio, pero los manda con una asignación, echar fuera demonios, sanar a los enfermos, etc. Y cuando regresan estos hombres, dice el título del texto, dice que ellos regresan gozosos.
Cuando nosotros tenemos la capacidad de influenciar en la vida de una persona, cuando tenemos la capacidad de influenciar de tal manera en el reino, que es lo más importante, el reino de Dios, cuando influimos de tal forma, provocamos que el resultado, cuando la persona ve el resultado de la ejecución, de lo que ha empezado a aprender cuando caminó con nosotros y cuando lo pone en práctica, la persona regresa gozosa. Ese es el resultado de la influencia que nosotros imprimimos en las personas. Cuando nosotros influimos de tal forma en una persona que una persona viene y nos dice, oye, ¿cómo soluciono este problema? ¿Cómo soluciono esta situación? Nosotros dirigimos, influimos. Hay una influencia propiamente porque la persona a lo mejor se acercó para pedirnos un consejo de matrimonio, vamos a decirlo. Oye, mi matrimonio se está disolviendo, fíjate esta situación. Y entonces la persona tal vez podría venir con el concepto de decir, me va a decir que ya lo deje o que la deje porque ya esto ya no va a funcionar. Y de repente el consejo es, ponte de rodillas, busca a Dios, pídele dirección a Dios, pídele a Dios la salvación de tu esposo y de tu esposa o de tu esposa, pídele a Dios dirección en esta situación y el consejo frontal es, ámalo aún más. Demuéstrale todavía más tu amor. Oye, pero se está pasando, mira lo que... Demuéstrale más tu amor. Todavía enamóralo más o enamórala más. Ese es el consejo. Y cuando la persona va y realiza y ejecuta y pone en ejecución el consejo que le hemos dado, la persona regresa como estos 70. Dice la Biblia, regresaron gozosos. Eso es exactamente lo que Dios está esperando que un líder ejecute e influencie en la vida de una persona. Esa es la capacidad que Dios nos ha dado de influenciar en alguien para que el retorno de esa persona, cuando haya puesto en ejecución lo que nosotros posicionamos, entonces la persona esté gozosa. Y eso va a generar que las personas empiecen a dar pasos atrás de nosotros. Pero si hoy nadie se me acerca a pedirme un consejo, si hoy nadie perdón, me manda un mensaje para decirme, oye, puedes orar por mí, oye, tengo esta situación, yo creo que es de podernos ocupar, no preocupar, sino ocupar en decir, creo que es un buen tiempo, es un buen momento para empezar a influir correctamente en las personas. Y no es como que nos recomendemos. Más adelante vamos a ver eso, porque Pablo dice, no nos recomendamos a nosotros mismos. No es como que ponemos un letrero afuera de nuestra casa, se dan consejos con base en la Biblia. Acércate o toca aquí, ¿no? No, 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 no. No, 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 no es como que hagamos eso, sino la forma de caminar y de vivir influenciará e impactará de tal suerte la vida de otras personas que esas personas propiamente nos van a buscar. Hay un libro que les van a dejar leer en un semestre más adelante, y en esa parte del libro dice que un hombre, está impresionante, dice que un hombre le decía a Dios, Señor, yo quisiera llegar a una cafetería, sentarme en una cafetería, empezar a tomarme un café y que una persona se me acercara de la nada, sin conocerme, se acercara a preguntarme o a pedirme un consejo. Y este hombre se ponía a orar, a orar, a orar de tal forma esa situación que un día llegó a una cafetería, se sentó y una persona de la nada se acercó a pedirle un consejo, pidiéndole que le hablara de Dios, cuando no lo conocía. Eso puede pasar, por supuesto, cuando nuestra capacidad de influir proviene del Espíritu Santo. El liderazgo se define con carácter, no con carisma, por supuesto. No es que la persona sea muy sonriente, muy, 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 muy. De repente también a la gente le puede gustar eso. Pero carácter me refiero a determinación. Por ejemplo, cuando Pedro baja de la barca, que estaba la tormenta, y ven a Jesús en medio de la tormenta, en medio del agua,
caminando sobre el agua, le dice, Señor, manda que yo vaya. Y entonces se baja de la barca Pedro, se pone de pie y se ve que estaba sobre el mar. Lo primero que le sucede a Pedro, cuando se determina en tomar la decisión, cuando le dice, vaya, manda que yo vaya, el carácter de determinación al tomar la decisión y hacerlo es lo correcto. Pero ¿dónde le falta carácter? En mantenerse. Y a veces el carácter nos falta en mantenernos porque de repente podemos ser muy emocionalistas y decir, pues en esta emoción voy y lo hago y mira, me aviento y voy y me paro en el mar y mira, lo voy a hacer y va a suceder. Pero el mantenernos va a requerir de ese carácter. El carisma puede ser muy de bromista, una persona pues bonachona, una persona agradable, una persona que nos haga reír, pero siempre, siempre se va a preferir una persona con carácter que con carisma. A Jesús lo seguían multitudes y por su carácter las mismas multitudes se regresaron por donde vinieron. ¿Cómo lo digo? ¿Por qué lo digo esto? Porque Jesús les dice, ustedes me siguen por lo que yo les doy. Se ofenden y se van, las multitudes se van. Y de repente los 12 llegan, los discípulos y le dicen, Señor, Señor, se nos están yendo, se nos están yendo. Y el maestro les dice, ¿ustedes también se quieren ir? Eso es carácter. Carisma, les hubiera dicho, a ver, vengan, 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 vamos a hacer una dinámica, vengan, vengan, vamos a hacer una dinámica, vamos, y los empieza a entretener. Jesús tenía muy claro los hombres y mujeres que él quería que le siguieran, hombres que permanecieran. Se puede aprender a ser un buen líder, como Dios lo instruye en la Biblia. Filipenses 4, 8, 9 dice, perdón, es que ando enfermo, perdón por la tosedera, pero ando muy enfermo. Bueno, andamos mi esposa y yo muy enfermos. Dice la Biblia Filipenses 4, 8, 9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Puntos importantes. Verso 9. Lo que aprendiste, lo que recibiste, lo que oíste y viste en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Es exactamente lo que Dios le dice a Josué. Si este libro no se apartare de tu boca y meditares en él de día y de noche, todo lo que tú hagas prosperará. La obediencia a Dios nos va a llevar al cumplimiento de lo que Él está o lo que Él tiene en el corazón. La obediencia. No hay otra cosa más, no hay como ritual, no hay como magia. Dice incluso, lo leímos, que Samuel se lo decía a Saúl, Dios se complace más en la obediencia que en el sacrificio. Dios se complace más en que le obedezcamos. Se puede alcanzar esos niveles de agrado a Dios y esos niveles en el liderazgo, por supuesto, con estas cuatro. Lo que aprendiste, recibiste, oíste y viste en mí, esto haced. Ahora, Pablo lo está diciendo a Filipo. Pablo lo está escribiendo a Filipo. Nosotros hoy lo tomamos como referencia de lo que Jesús nos dice. Jesús nos dice, lo que aprendiste, recibiste y oíste y viste en mí, esto hacer. Pero imagínense la capacidad de obediencia y la vida en obediencia que tenía Pablo, que él le dijo, el techo que le pone a Filipo es, lo que aprendiste, recibiste, oíste y viste en mí, Pablo, esto hacer. ¿Seremos capaces de hoy decirle a las personas que caminan o que nos rodean, que caminan con nosotros o nos rodean, estas cuatro palabras?
lo que aprendas de mí, lo que veas en mí, lo que oigas de mí y lo que recibas de mí, eso haz. O diríamos, no se te ocurra imitarme a mí. Le diríamos a la gente, de mí no tomes el ejemplo, ¿eh? Yo cuando era adolescente, un poco más chico tal vez, así decían mis abuelos, no vayas a cometer los mismos errores que yo cometí, hijo, decían ellos. Podríamos hoy ser capaces de decirle a las personas, estas cuatro características que ves, esas hazlas. Y yo te garantizo que si tú haces eso, el Dios de paz estará contigo. O les diríamos, ni se te ocurra invitarme. Es un versículo donde el techo es alto, pero se puede lograr con la obediencia, por supuesto. Abraham, un hombre, impactó en el liderazgo, vamos a verlo en el ejemplo ahora. Abraham tenía tal liderazgo que impactó la vida de hombres que no tenían ni idea de lo que era ir a una guerra. Los siervos de Abraham, los siervos de Abraham seguramente estaban acostumbrados a hacer cosas pues, de la ganadería, de la casa, del campo, cuidado de los animales, ordeñar a las vacas, tal vez matar a un animal vacuno para comer, o tal vez cuidar a las ovejas, llevarlas a pastar, actividades que en ese tiempo, en la zona y en la región que ellos vivían, pues se ejecutaban. Pero Abraham tenía tal influencia en ellos, tal influencia en sus siervos, que les dijo, alguien de mi familia está en peligro, vénganse conmigo, ayúdenme. Los arma y se van a la guerra contra hombres que seguramente tenían conocimiento en la guerra, los arma, se los lleva y traen de regreso a su sobrino. Dice la Biblia en Génesis 14, acompáñenme a Génesis 14, a partir del verso 11. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma y sus bienes y se fueron. Lot era su sobrino. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol, hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y dice, y armó a sus criados, hombres que no conocían de la guerra, hombres que no conocían de ir a la batalla. Pero era tal su influencia que no se lee en la Biblia que uno de los criados, uno de los siervos le haya dicho a Abraham, no, señor, pues para eso yo no le entro, mira, puedo ordeñar las vacas como quieras, pero para ir a la guerra yo no le entro. Aparte es Lot y es tu tema, o sea, yo trabajo para ti. Era tal la influencia que no se lee eso. Dice, ahí armó a sus criados los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche él y sus siervos, y los atacó y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente, y sus bienes, y las mujeres, y demás gente. Abraham fue y se trajo a su sobrino con todos sus bienes, derivado de una influencia en su gente. Pero por supuesto, la Biblia dice que era un hombre justo. Aquí están los ejemplos, Génesis 15, Habacuc, Romanos, Gálatas, Hebreos, en diferentes libros. Dice que Abraham era un hombre justo. Nosotros, por ejemplo, somos responsables hoy de las nuevas generaciones. ¿Qué sucederá con las nuevas generaciones si nosotros no nos levantamos y les predicamos? Si nosotros no nos levantamos y les decimos cómo se resuelven los problemas, cómo se atienden las situaciones extraordinarias, cómo te agarras de Dios ante la soledad, ante la depresión, ante la tristeza, ante un problema radical en tu vida.
David, David le enseñó a sus hombres cómo se derribaba un gigante. Cuando David sale al enfrentamiento, primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 40, ya lo vimos, pero lo vamos a recapitular. Cuando David ya venía a enfrentar al gigante, dice la Biblia, y tomó su callado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Lo maldijo, pero aparte lo menospreció. David, un hombre menospreciado por su padre, menospreciado por sus hermanos, menospreciado por Saúl, menospreciado por este gigantón. David era un hombre que constantemente me lo menospreciaba. Y después su esposa lo menosprecia también, cuando venía danzando y lo menosprecia. Dice, 44. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí, daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá es toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él los entregará en vuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro a David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Hasta ahí. Una piedra utilizó, pero David metió 5 piedras en su saco pastoril. ¿Qué quiere decir eso? Que David guardó 4 piedras en un sentido profético, como diciéndole a sus siguientes generaciones, vendrán más gigantes, van a venir más gigantes, pero justo esta es la forma en la que tienen que tirar a cada gigante. Segundo el libro de Samuel, capítulo 21. A partir del versículo 15, veremos 4 gigantes más que vienen contra Israel, y ninguno de los del ejército de David se va a esconder abajo de la cama como Saúl. Si Saúl, si le preguntáramos a Saúl o a sus generaciones de Saúl, ¿cómo se tira un gigante? No sabrían decirnos. Dirían, pues te escondes 40 días mientras el gigante te grita cobarde. Pero si le preguntáramos a las generaciones de David o generaciones de David, ¿cómo se tira un gigante? Nos llevarían a esta referencia. Dice la Biblia, volvieron a hacer la guerra a Israel, volvieron los filisteos, perdón, a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. Isbi Benob, uno de los descendientes de los gigantes, primer gigante, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Verso 18. Otra guerra hubo después en Gob contra los filisteos. Entonces Sibecai Husatita mató a Saf,
quien era uno de los descendientes de los gigantes. Segundo gigante, verso 19. Hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en la cual el Anán, hijo de Jare Oregim de Belén, mató a Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Gigante 3. Después, otra guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, 24 por todos. Y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David, es decir, su sobrino. Estos cuatro eran descendientes de los gigantes en Gat, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Cuatro gigantes equivalente a las cuatro piedras que David dejó guardadas. No es que David se llevara 5 piedras para decir, si no le doy a la primera, le daré a la segunda o a la tercera. David iba muy firme en el nombre de Jehová de los ejércitos, pero llevaba 5 piedras, demostrando que no era el único gigante que iba a venir. Cuando nosotros enfrentemos un problema, no es el único problema que vamos a enfrentar, pero la forma en la que nosotros le enseñemos a nuestra familia a atender sus problemas será la misma forma con la que nosotros los atendamos. La capacidad de influencia será fundamental en el liderazgo. Resumen final. Lucas 22. Lucas 22 del verso 24, a partir del verso 24, perdón. Dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor, pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis en mi mesa, en mi reino, a mi mesa, perdón, en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Y dice algo importante, mas yo entre vosotros como el que sirve. Ejemplo de liderazgo. Mateo 18, versos 6 al 9. Este es el resumen de la primera unidad que le estamos terminando. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de mis pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se colgase en el cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en el fondo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti, mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Y ahí mismo en Mateo, capítulo 5, Mateo 5, verso 14 al 16, algo interesante. Esto funciona muy bien en el liderazgo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, la capacidad de influir, para que vean vuestras buenas obras. Volvemos a repetir lo que decíamos hace un momento. El hombre es influencia. Nosotros influimos en las personas. ¿Por qué dice? Para que vean, para que ellos vean vuestras buenas obras y por nuestras buenas obras glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
Por supuesto, este versículo no nos quita el peso a nosotros. Nosotros somos responsables de, con nuestra influencia, llevar al pueblo de Dios hasta sus pies. Juan 12:26. Finalmente dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviera, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. El servicio es fundamental. Y un líder es un servidor. Hasta aquí la unidad uno. No sé si tienen alguna duda o algún comentario. Todo está claro. ¿Todo bien? Todo bien, perfecto. Por favor, acompáñenme a dar gracias a Dios, acompáñenme a orar y vamos a dar gracias a Dios por este tiempo. Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos diriges. Gracias porque estás al pendiente de nuestras vidas, Señor. Gracias porque sigues formando en cada uno de nosotros los hombres y mujeres que tú quieres ver. Permítenos vivir para ti honrándote, Señor, y sirviéndote. Por favor, Señor, guarda tu palabra en nuestro corazón y que haga rema para que la vivamos y la ejecutemos como tú esperas. Te pedimos, Señor, que guardes nuestras vidas. En el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga. Pasen bonito fin de semana. Un fuerte abrazo. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Bye, bye.